El término fractal fue introducido por Mandelbrot en 1975 para referirse a unos objetos cuya medida o dimensión métrica es un número racional mayor que la dimensión topológica. Veamos qué significa eso. En principio, esto es tomado del libro de Jans Feder, Fractals, que es un magnífico libro para introducir fractales, y en especial esto es del capítulo 1. En principio, imagínense que ustedes quisieran medir la longitud de la costa de Noruega. La costa de Noruega tiene una cantidad de fiordos, etcétera, es difícil de medir. Pero bueno, uno haría lo que hace normalmente. Si yo quiero la longitud de algo, normalmente yo tengo un divisor, uso una regla de medida que tiene un cierto largo, y yo voy poniendo esa regla sucesivamente una y otra vez hasta que calza un cierto número de veces. Y la longitud es el número de pasos requeridos para llegar de un extremo a otro por lo que mide el divisor. Sin embargo, fíjense que para que si esta es la longitud, para que esto tenga algún sentido físico, en principio es necesario que el número de pasos sea por lo menos proporcional a delta, de manera que la dependencia en la regla o en el divisor se extinga. Si eso es así, digamos, lo que uno espera normalmente con las medidas que hace, si yo utilizo una vara de 2 metros, de 1 metro, etcétera, cada vez una cosa más exacta, en principio, en el límite, cuando el divisor tiende a 0, yo tengo, digamos, en principio las cosas convergen a una medida fija. Y para que eso sea así, el número de veces que yo utilizo el divisor tiene que variar inversamente proporcional a delta. Debe ser inversamente proporcional a delta. De esa manera, si yo sustituyo una constante por 1 entre delta aquí, la dependencia en delta se elimina y me da una constante, que es a lo que uno está acostumbrado. Sin embargo, si uno grafica el logaritmo de la longitud que va encontrando cuando mide la costa de Noruega con respecto al divisor que utiliza, encuentra una línea de este tipo. O sea, que obedece a esta ecuación que nos dice que la longitud sí depende del divisor, ¿no? Y depende de esta manera, como una constante por delta a la 1 menos un número. Y ese número, que se llama coeficiente fractal, es para la costa de Noruega 1.52. ¿Ok? Entonces, mientras que uno espera que para una curva ordinaria esta constante A sea la longitud medida constante y por lo tanto esta D sea igual a 1, de manera que la dependencia con delta se anule, resulta que el valor que se obtiene de D es 1.52. Entonces se dice que la costa de Noruega es un fractal con dimensión 1.52. Es decir, la medida que caracteriza a ese objeto, que en este caso es la costa de Noruega, es 1.52. En la geometría que conocemos, nosotros tenemos espacios de 1, 2 y 3 dimensiones. Geometría euclidiana típica a la que estamos acostumbrados. Y en ese espacio pueden vivir objetos también de 1, 2 y 3 dimensiones. ¿Ok? A esa dimensión del objeto cuando nos referimos a línea, plano de esfera, nos estamos refiriendo, o cubo, nos estamos refiriendo justamente a una dimensión topológica de 1, 2 o 3. O sea, la dimensión en cierta forma de la superficie del objeto. La dimensión del objeto, lo que lo caracteriza. ¿Ok?
Entonces, siempre en esta discusión vamos a estar en 3 dimensiones, pero vamos a hablar de objetos de 1, 2 y 3 dimensiones topológicas. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que nosotros usamos segmentos para medir una curva ordinaria. La curva es esta y utilizamos unos segmentos de un cierto tamaño. Entonces, el número de segmentos que necesitamos para cubrir esta línea completa, en principio es la longitud de la línea entre delta. Es decir, la medida L ahora de longitud es, si yo sustituyo eso aquí, L0 entre delta, y eso me da, cuando delta tiende a 0, me da L0 por delta a la 0. Es decir, la longitud es independiente de delta. Pero veamos qué pasa si yo utilizo cuadraditos o si yo utilizo cubitos para medir esa misma longitud de línea. ¿Ok? Si la arista de los cuadrados y de los cubitos es la misma que la longitud del segmento, en principio el número de cuadrados que cabe y el número de cubitos que cabe en esa línea es otra vez L0 entre delta, ¿verdad? Pero ¿cuál sería la medida de la curva? ¿Ok? Antes que utilice segmentos y estaba midiendo un objeto de en principio una sola dimensión topológica. Pero en el caso de que utilizo cuadraditos, la medida que me dan los cuadraditos es en área. En otras palabras, independientemente de que aquí va n de delta, es decir, el número de veces que yo pongo el divisor, la medida del cuadrado es delta cuadrado. ¿Ok? Entonces, si en principio el número de veces que yo pongo el divisor es el mismo que yo tenía en la línea porque escogí la arista del mismo tamaño del segmento, yo puedo sustituir aquí n de delta por esto y me da L0 sobre delta por delta cuadrado, eso me da L0 sobre delta. Es decir, que cuando delta tiende a 0, mi medida en área de la longitud de la curva me da 0. Si yo uso cubos pasa lo mismo. Otra vez, en el caso de los cubos, lo que yo obtengo como medida es un volumen que es proporcional al divisor, al cubo, pero el número que va aquí es otra vez L0 entre delta, porque es el número que cabe, porque la arista del cubo es igual a la longitud del segmento, y entonces obtengo al final aquí L0 por delta cuadrado. Cuando delta tiende a 0, la longitud es 0. Entonces, ¿qué es lo que veo de aquí? Primero, que realmente para una curva ordinaria, ¿no? La longitud, en principio, que tiene sentido, es la que uno mide con segmentos, que es la que cuando delta igual a 0, me da un valor constante. Si yo utilizo unidades de área o volumen o objetos en área o volumen para medir mi línea, una línea suave en este caso, la medida tiene poco sentido, me da 0. Repitamos eso ahora, suponiendo que tenemos un plano otra vez. En este caso, siempre estamos considerando el objeto en 3 dimensiones, pero en este caso la dimensión topológica en principio es 2. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que yo uso cuadros para medir la superficie. Entonces, si uso cuadros para medir la superficie, el área total de la superficie, se da el divisor al cuadrado por el número de cuadros que cabe allí. ¿Ok? De manera que, en principio, si esto me va a dar una medida constante, ¿no? Que es el área de esa superficie, entonces la dependencia con delta debe ser delta a la 0. O sea, esto no debe existir dependencia con delta. Para que eso ocurra, n de delta tiene que variar como 1 entre delta. ¿Ok? Como 1 entre delta cuadrado, perdón.
como 1 entre delta cuadrado, para que se elimine esta dependencia. Entonces, de ahí deducimos que si yo tengo una medida de área para mi plano, n de delta es de esta forma. Pero entonces veamos qué pasa ahora si yo utilizo una línea o un cubo, una línea, unos segmentos de línea o un cubo para medir el área, ¿no? Entonces, en principio, ok, la longitud, la medida de longitud de este plano es proporcional a delta, pero ahora n de delta es área sub cero, o sea, una constante sobre delta cuadrado. Ok, o sea que eso es igual a esto, que es igual, fíjense, ahora a un valor constante por delta a la menos 1. Ahora, para mi plano, cuya dimensión topológica es 2, resulta que la longitud, si yo intento asignarle una longitud como medida, esto diverge, me da infinito. Y en cambio, si yo hago el mismo cálculo otra vez para volumen, el volumen del divisor es delta al cubo multiplicado por el número de veces que cabe el divisor allí, que es otra vez a sub 0 sobre delta, sustituyo aquí y me da que esto es proporcional a delta. O sea que el volumen tiende a 0 mientras la línea diverge. Entonces, al igual que pasaba con la longitud para un objeto de dimensión topológica 1, la única medida útil en superficie es la del área, que es a lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, existen objetos más complicados para los cuales hay que generalizar el objeto de medida, el concepto de medida. Por ejemplo, supongamos que tenemos una curva en un plano de este tipo y que nosotros queremos saber la longitud de esa curva. ¿Ok? Entonces, hasta ahora, para generalizar la forma en que medimos, hasta ahora hemos utilizado simplemente un divisor. Ahora utilicemos algo que es una función de prueba, que es el divisor, que ya sabemos que va a ir elevado a un cierto coeficiente que depende de la dimensión topológica del objeto que yo use para medir. ¿Ok? Y eso multiplicado por un coeficiente. O sea, este coeficiente depende de la dimensión, si son cuadritos o segmentos o cubitos, por ejemplo, por así decirlo, o lo que sea que yo use, esferita, etcétera, etcétera. Eso va a depender de la dimensión y es una cierta función de la dimensión. Y por el otro lado, mi función h, que voy a utilizar ahora como función de prueba para medir, en vez del divisor delta solamente, el divisor delta va elevado a la dimensión de la medida. Entonces, ¿cuál es la medida? Bueno, la sumatoria de la función h de delta aplicada varias veces hasta que uno logra cubrir el objeto completo. ¿Ok? Por ejemplo, para una esferita que tuviera un diámetro delta, o sea que la dimensión es 3, ¿qué sería h de delta? Bueno, el volumen de la esfera es 4/3 pi por radio al cubo. Si el radio es igual a delta medios, ¿ok? Entonces, o sea que el diámetro es delta, entonces, ¿qué me queda aquí como volumen? Me queda pi sexto sobre delta al cubo. Entonces, gamma, si yo veo que esta es la dimensión topológica de mi esfera, 3, entonces gamma viene siendo pi sexto. ¿Ok? O sea, es esencialmente lo mismo que teníamos antes, pero ahora con un coeficiente que depende de la dimensión topológica del objeto de medida. ¿Ok? Esa es nuestra constante de proporcionalidad ahora, ¿no? Y la medida sigue siendo el poner lo que era antes el divisor, el utilizar la función varias veces hasta cubrir el objeto. Y eso nos da una medida. Esa medida es de dimensión D. ¿Ok? La medida depende de si utilicé planos o cubos o objetos
de diferente dimensión, como ya hemos visto. ¿Ok? Entonces, en principio, esta es mi definición de la función y esta es mi medida. Entonces, yo voy a llamar la dimensión de Hausdorff-Bezikovic de un conjunto de puntos a la dimensión crítica para el cual la medida cambia de cero a infinito, como vimos en el caso del plano, en que teníamos una medida aquí que para la dimensión topológica 1 daba infinito y para el volumen daba 0. ¿Por qué yo lo hago justamente cuando hay ese cambio? Porque si la medida me da 0, quiere decir que yo no estoy midiendo correctamente el objeto. Igual si me da infinito. Pero entre ellos dos hay una cierta dimensión que sí caracteriza el objeto. ¿Ok? Entonces, la posición del salto es lo que me importa. ¿Cuándo pasa de ser infinito? ¿Cuándo deja de ser 0? Y antes de que llegue a infinito, esa es la medida correcta del objeto que yo quiero. Fíjense que para que exista una medida finita, otra vez, n de delta, que va aquí, tiene que ser igual a 1 entre delta a un coeficiente. ¿Ok? Si yo sustituyo en mi expresión de medida eso aquí, ¿ok? Con su constante de proporcionalidad, entonces me queda que que la medida es una constante, básicamente, es una constante otra vez, depende de la dimensión del objeto de medida, pero es una constante por el divisor a la d menos d mayúscula, donde esta d es otra vez la dimensión del espacio, de la dimensión topológica del objeto que yo utilice para medida, y esta d se conoce, la d mayúscula, como dimensión fractal. ¿Ok? O mejor dicho, en realidad es una dimensión, pero cuando es un conjunto de puntos que no es entero, es una dimensión fractal. ¿Ok? Fíjense que la dimensión topológica es 1, 2 o 3, o sea, son números enteros, mientras que esta dimensión es un número real. Entonces, si yo grafico, bien sea el número de divisiones que me toca cubrir el objeto, que es proporcional a 1 entre delta, si yo grafico el logaritmo de n con relación al logaritmo del divisor, obtengo una línea recta, ¿ok? Y la pendiente de esa recta es d, que para la costa de Noruega es 1.52. Y es lo mismo ocurre si yo, en vez de agarrar n, agarro la medida completa que depende de estas dos cosas, y entonces para una dimensión, digamos, para un segmento que yo utilice, uno aquí, la longitud me da 1 menos d, donde d es otra vez el coeficiente fractal, de mayúscula. Entonces, ahora podemos definir un fractal de una manera más formal. El fractal es un conjunto de puntos para el cual la dimensión de Hausdorff-Bezikovic excede la dimensión topológica. ¿Ok? Dimensión topológica es esa de chiquita, que básicamente es 1, 2 y 3 dependiendo del objeto. ¿Ok? Entonces, la dimensión topológica de Hausdorff-Bezikovic, a que se refiere a esto, es de un cierto set de puntos, es la dimensión para el cual la medida cambia de cero a infinito. ¿Ok? Cuando yo tengo la dimensión fractal D, esa dimensión caracteriza la medida del objeto. ¿Ok? Esa D, ese coeficiente fractal, caracteriza la dimensión del objeto, que normalmente es real cuando el objeto
es un objeto que tiene una cierta tortuosidad, que es complicado, que no es compatible con una curva suave o con un plano suave, derivable. ¿Ok? ¿Cómo puede obtenerse un fractal de manera artificial? Entonces, este ejemplo hay muchas formas de hacerlo, pero una característica de todos los fractales es que en principio se obtienen por traslación y escalamiento. La curva de Koch, que es muy famosa, se obtiene, vamos a suponer que, bueno, en principio se obtiene con un iniciador, que en este caso es un segmento, y un generador, que es por lo que yo voy a sustituir, digamos, el segmento. Pero ¿cuál es la receta para hacerla? Bueno, se reemplaza cada segmento del iniciador, o sea, del paso anterior por el generador. Pues fíjense, si yo tengo este segmento, yo a ese segmento lo voy a sustituir por el generador aquí, ¡plac! Y ahora, si yo tengo el generador, que es el paso 1 de iteración, yo ahora voy a sustituir cada segmento del generador por el mismo. Entonces, aquí va a aparecer esta figurita, como aparece aquí. Aquí también y aquí también. Entonces, fíjense que, en principio, ¿cuál es la longitud? Si yo parto originalmente de una longitud de una longitud unitaria en cualquier unidad de medida, cuando hago la primera iteración, yo básicamente dividí el segmento original en 3 partes y, digamos, yo apliqué el generador y me dio esto que está aquí. O sea, la primera iteración de la curva de Koch con un generador así es a la vez el generador, en principio, es esta misma figura. Entonces, lo que yo veo es que ahora tengo, si esta era una longitud 1, yo dividí esa longitud en 3 partes y añadí este cono que está aquí. Entonces, en principio, si estas partes son iguales, yo tengo 1, 2, 3, 4 veces la longitud que tenía originalmente. Perdón, 4 veces la longitud dividida entre 3, porque cada segmento de esto es 1/3 del segmento original. ¿Ok? Aquí les muestro los segmentos, o la longitud de los segmentos. Esto es 1/3 del de arriba, 1/3 y 1/3. ¿Ok? Y al aplicar el generador yo tengo esto. Entonces, en principio, ¿cuál es la longitud de haber dividido el segmento en 3 partes? Al aplicar o sea, de haberlo escalado a 1/3 de su longitud original, y aplicar el generador, bueno, es 4/3. Ahora yo tengo 1, 2, 3 y 4/3 de la longitud original. Si yo lo aplico una segunda vez, yo voy a aplicar el generador a esta iteración 1. Entonces, ok, otra vez voy a sustituir por esta forma, sustituyo cada segmento, pero otra vez, ¿qué tamaño tienen ahora mis segmentos? 1/3 del tamaño anterior. ¿Ok? Si este era el segmento original sobre el cual voy a hacer la aplicación del generador, aquí me aparece el generador, pero esto tiene tamaño 1/3. ¿Ok? De este segmento original. Entonces otra vez, ¿cuántos segmentos tengo de ese tipo? O en cuántos segmentos dividí la longitud original, que era esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y sin embargo,
¿Cuánto es la longitud? Si yo calculo la longitud de haberlo dividido por un noveno, haber dividido el segmento original, la longitud es 16 novenos. Están marcados aquí con punticos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, siguen midiendo todo el perímetro y les da 16 veces esta longitud. O sea, es un noveno por 16. En otras palabras, lo que estoy obteniendo es que la longitud es 4 tercios a la n. Si yo llamo a delta la longitud del segmento, básicamente esa longitud aquí era 1, aquí un tercio, aquí un noveno, está variando como 3 a la menos n. ¿Ok? 1 sobre 3 a la n. Si yo saco logaritmo aquí y lo meto aquí en la longitud, ¿qué obtengo? Fíjense, n quedamos que es esto. Bueno, lo despejo de aquí, ¿no? ¿Ok? Yo saco logaritmo aquí, después logaritmo de este lado me baja a menos n, logaritmo de 3, me queda esto que está aquí y ahora lo voy a meter aquí. Fíjense que la longitud, que era 4 tercios de la n, yo puedo escribirla como el exponencial del logaritmo de 4 tercios de la n, no he hecho nada, pero esto me permite bajar el n que está aquí y ahora colocar el n que despejé en este punto. Eso me da este exponencial. Fíjense que, porque otra vez aquí me queda arriba el logaritmo de delta y abajo me queda el logaritmo de 3 multiplicado por este paréntesis que está aquí. Entonces, si yo divido eso en dos términos, me queda el logaritmo de 4 sobre el logaritmo de 3 y aquí me queda 1. Entonces, fíjense que ahora estoy logrando un factor d menos d más 1 multiplicado por el logaritmo de delta. Quedó afuera todo el tiempo. Si yo pongo esto en el exponente de delta y entonces elimino el exponencial con el logaritmo, me queda que la longitud es delta a la 1 menos d. ¿Ok? Esto tiene la forma de la medida de la longitud para 1 de dimensión topológica que vimos para el coeficiente fractal. ¿Ok? ¿Y quién es esa d mayúscula? Esta, justamente el coeficiente fractal. ¿Y quién dijimos que era esta d? Logaritmo de 4 sobre el logaritmo de 3. Y ese logaritmo de 4 sobre el logaritmo de 3 da 1.2628. Entonces, la dimensión fractal de la curva de Koch es 1.2628. Esa dimensión fractal es lo que caracteriza la medida de este objeto. ¿Ok? Fíjense que yo, para obtener el objeto, yo hice dos cosas. Yo hice traslaciones y escalamiento. ¿Ok? En esta forma, digamos, los fractales ocurren en la naturaleza en una cantidad de cosas, en una cantidad de objetos. Pero en este caso, yo estoy generando un fractal de manera artificial. Por eso es que sigo unos pasos, sigo una receta para generarlo. Es claro que lo que yo vengo obteniendo aquí es algo similar, no es igual, pero tiene algunas propiedades similares a el borde de la costa de Noruega. Es una superficie tortuosa, difícil de representar con segmentos que en principio, si yo intento medir de la manera convencional, no voy a tener una medida que depende de la longitud del segmento que utilice para medir. ¿Ok?
En cambio, de esta manera, al generalizar la medida, una medida de esta forma que depende de la dimensión topológica del objeto que yo tenga, eso me produce una dimensión del objeto fractal que se obtiene cuando la dimensión de la medida cambia entre 0 e infinito. Es decir, el D caracteriza el objeto, la medida del objeto. Un concepto muy ligado, los fractales pueden ser autosimilares o no. Es un concepto muy ligado al fractal. Un objeto autosimilar es aquel que se obtiene, que se vuelve a obtener, que se reproduce por traslación y escalamiento. Por ejemplo, una línea recta. Una línea recta, si yo la escalo, como la línea es infinita, otra vez obtengo puntos de la línea. Y si yo traslado eso que escalé, obtengo la misma línea. Entonces la línea es invariante. Es invariante respecto a escalamiento y es invariante respecto a traslación. Un segmento de línea, en cambio, no lo es. Si yo lo escalo, ya me da algo de otra longitud. O si yo lo traslado, no obtengo el mismo segmento. Fíjense que para el caso de la línea, si yo quisiera ver eso que intuitivamente he establecido, que es autosimilar, supóngase que la línea pasa por un punto x0 y tiene una cierta dirección, que es la de el vector A. Entonces, ¿cómo se obtienen los puntos de la línea? Bueno, los puntos de la línea que llamo X cumplen con que son la suma de la posición del vector x0 más un coeficiente real por el vector A. Entonces, variando t entre menos infinito e infinito, yo obtengo todos los puntos de la línea. Si yo, por ejemplo, escalo por un factor R, por este factor de escalamiento R, básicamente eso es equivalente a multiplicar R por la línea, los puntos de la línea que tenía anteriormente, que tienen esta fórmula, que es esto. Eso yo lo puedo escribir de esta manera. ¿Ok? Donde en principio esta T' es R por T. Aquí añadí un X0, pero aquí resté el X0, o sea, esto es lo mismo que esta multiplicación, pero básicamente lo que uno ve aquí es que por un lado tengo una fórmula para los puntos de la nueva línea, ¿verdad? X', que es similar a esta porque T' otra vez puede variar. Al ser T por R, también como T es cualquier número real entre menos infinito e infinito, pues T por R también varía con menos infinito e infinito. Pero aquí tengo una parte extra, ¿no? Esa parte extra es una constante porque X0 es un valor fijo y R es un valor fijo. Entonces esta es una constante. Entonces dense cuenta que la línea me quedó producto del escalamiento movida en esto, en este factor. Pero justamente si yo ahora, una vez que escalé, traslado lo que escalé en este mismo valor positivo, yo reproduzco la línea original. ¿Ok? Entonces, igual la línea, si yo hago solo un escalamiento, si yo hago solo una traslación, es invariante con respecto a los dos. Entonces, en este caso se dice que ese objeto, que esa línea, es autosimilar. Lo que pasa con objetos finitos, con segmentos de línea, o con planos acotados, o cubitos, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que uno se da cuenta es que si yo lo muevo, si yo lo traslado, pues no tengo el mismo objeto, y si lo encojo, menos. Si yo esta cajita la encojo, yo no puedo reproducir ese objeto. Pero en ocasiones puede ocurrir que yo, si lo encojo y lo superpongo un cierto número de veces, obtengo el objeto original. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuándo ocurre eso? Si yo tengo una línea, pero escojo el segmento de línea,
para el escalamiento, como 1 entre n, por ejemplo, donde n es el número de segmentos, entonces si yo superpongo n veces el segmento, me da la línea original. Entonces, el segmento original en principio no es autosimilar, pero me produce algo que por traslación me permite reproducir el objeto. ¿Ok? De igual forma, un plano, si yo lo divido en cubitos de esta manera, que no están muy bien representados aquí, pero con rectángulos en principio puedo hacer lo mismo, yo puedo obtener un objeto escalado que superpuesto varias veces me reproduce el objeto original. ¿Ok? Entonces, como regla general, el objeto se reproduce si el escalamiento yo lo escojo como 1 entre n, donde n es un número entero, a la 1 sobre ds. Este ds que está aquí es un coeficiente. Fíjense que aquí fue 1 y aquí es un medio. Ese es 2, perdón, porque es 1 entre d, como está aquí. Ese ds yo lo llamo dimensión de similaridad. Es decir, si yo puedo recuperar el objeto original por superposición del objeto escalado, esto me da la dimensión de similaridad. Fíjense que de aquí yo puedo despejar quién es ds, aplicando logaritmo al lado de r y aplicando el logaritmo de este lado, y me da que ds es esto. Entonces, un fractal puede o no ser autosimilar. Cuando un fractal es autosimilar, la dimensión de similaridad es igual a la dimensión fractal. ¿Ok? Esto me recuerda mucho a una discusión que se dio en una presentación de Rafael Angulo, donde básicamente mostraba unas rocas de una formación petrolera y había varios cortes que eran hechos a diferentes escalas utilizando una especie de microscopio. Y entonces él decía, bueno, fíjense que ahora yo cambio la escala y se ve lo mismo. Y Roberto Calarotti decía, no, yo no veo lo mismo, yo lo veo parecido, pero no igual. Yo puedo verlo parecido o igual. Si es igual, es autosimilar. ¿Ok? Si yo tuve el mismo. ¿Ok? Generalmente los objetos naturales son parecidos más que autosimilares. Fíjense, vamos a tratar de deducir cuál es la dimensión de autosimilaridad, de similaridad de la curva de Koch. Entonces, fíjense, ¿cuál es el factor de escalamiento de la curva? Bueno, un tercio, siempre dividíamos en cada iteración un tercio, la longitud que teníamos original en el paso anterior a un tercio, o un tercio a la n, dependiendo de cuántas veces habíamos iterado. Y el número total de segmentos que nos daba era 4 a la n. ¿Ok? Entonces, en realidad, si yo despejo de aquí esta n pequeña y la meto aquí, este es mi factor de escalamiento. El que yo uso cuando estoy reproduciendo la curva de Koch. ¿Ok? Como se explica en esta figura, yo en principio, para cada segmento de esto, para cada segmento, el generador lo escalo a un tercio y lo pongo en el segmento y lo aplico sobre cada uno de los segmentos finales. Eso se ve aquí. ¿Ok? Entonces, básicamente se escala y yo lo superpongo multiplicando 4 veces el patrón del generador. Entonces, otra vez, el factor de escalamiento yo lo estoy expresando de esta manera, pero no sé quién es ds. Queda aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a sacar logaritmo, o sea, no sé quién es ds, en principio me está quedando esto, logaritmo de n sobre el logaritmo de 4. Sigamos trabajando con él, saco logaritmo de los dos lados, esto que está aquí baja, ¿ok?
intercambio el logaritmo de 3 con logaritmo de 4 para que me quede el logaritmo de n aquí, pero esto ya yo deduje que era la dimensión fractal de ese objeto. Esta D es esto que está aquí, que es 1.2628. Entonces, sustituyo esto por la dimensión fractal, me queda esta ecuación, y ahora yo subo esto al exponente de n para quitar el logaritmo de los dos lados y me queda esto. ¿Ok? Entonces, miren la ecuación que obtuve. La ecuación que obtuve es igual a esta ecuación con la diferencia de que donde está ds obtuve d. En otras palabras, la dimensión de similaridad es igual a la dimensión de Hausdorff-Bexy-Kodik, a la dimensión fractal. O sea que otra vez, cuando el fractal es autosimilar, la dimensión de similaridad es la dimensión del fractal. El fractal podía no ser autosimilar. Es un poco el mensaje. Bueno, ¿por qué estamos viendo? Hay muchas razones para ver el concepto de fractalidad aquí. Es lo único o lo más importante que a mí me interesa de lo que he dicho hasta ahora, es que para objetos que tienen una topología complicada, la medida del objeto se caracteriza por una dimensión fractal. Y otra vez, ese objeto puede ser autosimilar o no. Pero eso nos interesa por varias razones. Una, por las características del movimiento browniano, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, y por algo mucho más trascendente que vamos a ver cuando veamos floculación, es decir, agregación de gotas. Fíjense, en principio, si yo tuviera unas gotas que se agregan de manera lineal, ¿no? El número de gotas en un agregado lineal es proporcional a R sobre R0, donde R0 es el radio de una de estas esferitas y R es esta longitud, la longitud total, o 2R es la longitud total de, otra vez, el coeficiente, no nos vamos a ocupar de, bueno, sí nos vamos a ocupar del coeficiente, realmente. La longitud de la cadena es 2R y el radio de las esferitas es R0. Entonces, ¿cuántas esferitas nos toma cubrir el objeto completo? ¿Ok? Entonces, en principio, esta longitud 2R entre R0. O sea que N es proporcional a R sobre R0. Si tuviéramos un disco circular, en principio puede demostrarse que el N que yo obtengo, es decir, el número de esferitas que yo requeriría, es proporcional otra vez a R sobre R sub 0, pero al cuadrado. Esto que está aquí es un plano de este agregado de esferitas. ¿Ok? Entonces, el número de objetos que necesito para cubrir, para medir este plano, formado por esferitas de tamaño R0, es proporcional a R sobre R0. Y este coeficiente es una densidad numérica que él en principio está utilizando la densidad numérica de empaquetamiento compacto. Déjenme hacer un breve intermedio aquí para decirles qué significa eso. En principio, el empaquetamiento atómico, si uno supone que los átomos son unas esferitas sólidas, puede medirse, digamos, el número de átomos que yo tengo por celda en un cristal, puede medirse a través del factor de empaquetamiento atómico, que es el número de átomos que yo tengo dentro de la celda por el volumen del átomo sobre el volumen de la celda. ¿Ok? Eso me da la densidad, básicamente lo que me da es la densidad de átomos que ocupa la celda unidad.
Por ejemplo, si el empaquetamiento es cúbico centrado en el cuerpo, que se conoce en inglés por las siglas BCC, en principio yo obtengo una esferita que está en el medio y después 1, 2, 3, 4, 8 octavos de esferita que me dan una más. Entonces, en principio, una celda unidad contiene dos esferas adentro, dos esferas adentro, dos átomos adentro. Entonces, en principio, si el número de átomos es 2 y multiplico por el volumen, donde R sería el radio de radio atómico, 4/3 por radio al cubo, y esta sería la longitud de la arista, ¿ok? Que la puedo determinar sabiendo los radios A, que están aquí. Entonces, mi factor de empaquetamiento, que básicamente es la densidad numérica que yo tengo aquí, sería este cociente, ¿ok? Eso yo lo puedo hacer, eso se hace dependiendo del empaquetamiento de las esferas, si el empaquetamiento es cúbico, puede ser cúbico centrado, cúbico no centrado, etcétera, etcétera. El empaquetamiento en principio para objetos, el mayor empaquetamiento que se obtiene en la naturaleza para objetos formados por esferas es el empaquetamiento hexagonal compacto, que básicamente tiene esta forma. Y si uno hace el cálculo de ese factor de empaquetamiento, ese factor da pi sobre 3 raíz de 2, que es 0,74. Este pi sobre 3 raíz de 2 es el que estoy usando aquí. ¿Ok? Para tratar de ver cuánto n, cuál es el número de monómeros necesario para reproducir esta figura que es hexagonal. Entonces, estoy utilizando la densidad de empaquetamiento hexagonal compacto. Ese es mi factor Rho aquí. Pero otra vez, el número de monómeros es proporcional a R sobre R0 al cuadrado. Si yo tuviera un volumen, si yo tuviera un agregado en 3 dimensiones en vez de 2 dimensiones, N sería proporcional a R sobre R0 al cubo y el factor de empaquetamiento sería el mismo. Entonces, en general, cuando uno trata de agregados, este N está relacionado con la masa total del agregado, ¿verdad? ¿Cuántas esferitas tiene el agregado? ¿No? Y hay una densidad, eso es igual a una densidad de masa que tiene que ver con el empaquetamiento y es proporcional a R sobre R0 a una cierta dimensión. ¿Ok? ¿Qué es la dimensión fractal? En este caso, dado que los objetos son sencillos, la dimensión que obtengo es la dimensión topológica. Porque eso es importante. Bueno, está suficientemente demostrado desde los años 80 que cuando hay dos tipos de agregación que vamos a ver más adelante. Una que ocurre sin un potencial de interacción repulsivo entre los monómeros y una que ocurre con interacción, con potencial de repulsión, con potencial de interacción repulsivo entre los monómeros. Y en el primer caso se obtienen agregados abiertos, producto de que cada monómero cuando choca con otro se queda pegado independientemente de dónde lo chocó, es decir, se forma existe floculación irreversible y esa floculación es rápida. Y cuando en cambio existe un potencial repulsivo, los monómeros, ese potencial hace que los monómeros hagan un sampling, un muestreo de aquello con lo cual están chocando antes de pegarse de manera irreversible y eso produce agregados más compactos. Entonces, cuando ocurre agregación rápida, el tipo de agregados que se forma, la medida característica de los agregados que se forman es un coeficiente fractal que es igual a 1.7 o de ese orden, y en cambio, cuando tengo un potencial repulsivo, el coeficiente fractal es 2.1 y como se ve aquí, los agregados a simple vista son muy distintos.
Bueno, agregué unas láminas que solo son por si tienen algunas dudas sobre lo que es un espacio euclídeo, etcétera, etcétera. Lo único, entonces, lo esencial, en resumen, que me interesa aquí es que para objetos que tienen una topología complicada, la medida, la medida que se utiliza normalmente basados en la dimensión de la topología del objeto es inadecuada. Y la medida adecuada se logra definiendo una función ahora más general que tiene que ver con cuál es el divisor, con la dimensión del divisor que obtengo, que necesito, y básicamente determina esa medida. Es una medida que caracteriza el objeto, y cualquier otra medida o bien tiende a cero con la longitud del divisor, con la dimensión, el tamaño, en este caso con dimensión me quiero referir al tamaño, o bien tiende a cero con el tamaño del divisor o tiende a infinito. O sea que D, que es la dimensión fractal de ese objeto, es la única medida relevante, y D es un número real mayor que la dimensión topológica del objeto de medida. ¿Ok? Entonces, vimos que un fractal puede ser autosimilar o no. Vimos cómo construir un fractal de manera teórica, como es la curva de Koch, que es muy famosa. Y vimos que cuando un objeto, cuando un fractal es autosimilar, su coeficiente de autosimilaridad es la dimensión fractal. Es decir, hay solo una D. La que obtengo para fractalidad es la dimensión de autosimilaridad. Y otra vez, la autosimilaridad se obtiene por escalamiento y traslación de una misma pieza. Por eso cuando de una fracción del elemento, por eso cuando ustedes ven que se muestran varias escalas de un objeto fractal, uno ve la misma cosa. Es similar en ese sentido. ¿Ok? Finalmente, para agregados, así como nosotros tenemos, usamos longitudes, cuadritos, cubitos para tratar de tener una dimensión del agregado, en el caso, digo, de una dimensión del objeto, en el caso, una medida del objeto, en el caso en el cual tenemos un agregado, podemos asociar una dimensión fractal al agregado cuando utilizamos como medida el tamaño de los objetos que se agregan. O sea, el tamaño del monómero, en este caso caracterizado por su radio. ¿Ok? Entonces, para ese caso general, para el caso general se obtiene que el número de veces, el número de partículas que forman el agregado es proporcional a el radio del agregado sobre el radio del monómero elevado al coeficiente fractal. Y el coeficiente de proporcionalidad es algo relacionado con la densidad de masa, que ya vimos más o menos de dónde, cómo se puede calcular o cómo se calcula para el caso de objetos sólidos. La dimensión fractal entonces está relacionada con la rapidez del proceso de agregación, ¿ok? Y con la topología del agregado que se obtiene. Cuando los agregados son abiertos, la floculación es rápida y el coeficiente fractal es de 1.7. Cuando los agregados son compactos, la agregación es lenta y el coeficiente fractal es 2.1. ¿Okay? En la próxima clase también veremos que el movimiento browniano genera una trayectoria que es también que puede escribirse con coeficiente fractal. Bueno, hasta aquí llega lo que quiero decirles sobre fractalidad, y estas últimas láminas que puse aquí como apéndice son para aclarar algunas dudas que pudieran tener sobre algunos conceptos.